De la Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, Medicina, el equipo número 6 va a presentar el músculo cardíaco. Sus integrantes son Alcaraz Guevara, Mónica Carolina, Esparza Díaz, José William, González Mejía, Dalicel y Navarro Félix, Miguel Eduardo. Comenzaremos hablando acerca del miocardio. El miocardio constituye la musculatura del corazón. Las células que componen el músculo cardíaco se denominan colectivamente cardiomiocitos. Desde el punto de vista de su estructura, es un músculo estriado con características funcionales que lo colocan entre el músculo esquelético y el músculo liso. Como ocurría en las fibras musculares, las células cardíacas contienen sarcómeros formados por las proteínas encargadas de la contracción muscular, actina y miocina. Además, la contracción, como ocurre también en las fibras musculares esqueléticas, depende de la presencia de los iones calcio y ATP. Sus fibras presentan en su citoplasma una estriación transversal. Se trata de un tejido muscular de contracción involuntaria y rítmica. El miocardio, al igual que el músculo esquelético, está inervado por el sistema nervioso vegetativo y su irrigación está dada por las arterias coronarias. Los cardiomiocitos. Las células miocárdicas no están, como las esqueléticas, organizadas en fascículos con fibras paralelas, sino que se bifurcan formando una red tridimensional compleja. A primera vista, parece que forman un sinsitio. Sin embargo, no hay continuidad entre los sarcoplasmas de dos células, ya que éstas están separadas por un disco intercalar. Este disco está ubicado a nivel de las líneas Z y permite que las corrientes que se generan en una célula se propaguen a la siguiente. Por esta razón, a pesar de que el miocardio no es un sinsitio, sí se comporta como tal. Está constituido por fibras musculares estriadas de morfología cilíndrica. Estas fibras musculares son de contracción involuntaria y rítmica, y podemos diferenciar dos tipos de fibras, contráctiles y conductoras. Las fibras conductoras se encargan de la conducción de los impulsos nerviosos y se localizan en los nódulos sinoauricular y auriculoventricular y continúan por el haz auriculoventricular o fase His. Las fibras contráctiles contienen un número múltiple de mitocondrias que permiten la respiración aeróbica que tendrá lugar constantemente. Tienen una estriación transversal, pero solamente presentan uno o dos núcleos ovalados y vesiculosos de posición central con uno o dos nucleolos. El núcleo está situado en el centro de la fibra. La constitución de los miofilamentos es similar al de las fibras musculares estriadas esqueléticas, diferenciándose solamente en las líneas Z, que se localizan en las bandas escaleriformes, esto quiere decir los discos intercalares, y parece que cruzan de una célula a otra. En las caras laterales presentan uniones tipo gap. Esto le permite transmitir la señal eléctrica de una célula a otra sin necesidad de usar neurotransmisores. La despolarización y por lo tanto la contracción de algunas células del miocardio hace que todas ellas se despolaricen coordinadamente. Se dice por lo tanto que el miocardio funciona como una unidad coordinada. El mecanismo de acoplamiento de excitación-contracción. La expresión se refiere al mecanismo por el cual el potencial de acción hace que se contraigan las miofibrillas del músculo. Al igual que ocurre en el músculo esquelético, cuando el potencial de acción pasa por la membrana del músculo cardíaco, también se propaga al interior de la fibra del músculo cardíaco a lo largo de las membranas de los tubos transversos o túbulos T. A su vez, los potenciales de acción de los túbulos T actúan sobre la membrana de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales para producir una liberación instantánea de iones de calcio al retículo sarcoplásmico. En pocas milésimas de segundos más, estos iones de calcio difunden las miofibrillas y catalizan las reacciones químicas que promueven el deslizamiento de los filamentos de miocina sobre los de actina. Esto a su vez produce la contracción muscular. Hasta aquí, el mecanismo de acoplamiento excitación-contracción es bastante idéntico que el del músculo esquelético, pero existe un segundo efecto bastante diferente. Además de los iones calcio liberados al sarcoplasma desde las cisternas del retículo sarcoplásmico, una gran cantidad de iones calcio adicionales difunden al sarcoplasma desde los propios túbulos T en el momento del potencial de acción. De hecho, sin este calcio suplementario de los túbulos T, la fuerza de contracción del músculo cardíaco sería considerablemente menor, debido a que el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco está menos desarrollado y no almacena suficiente calcio para permitir la contracción completa. A la inversa, el diámetro de los túbulos T del músculo cardíaco es 5 veces superior al de los músculos esqueléticos, lo que significa un volumen 25 veces superior. Además, en el interior de los túbulos existe una gran cantidad de mucopolisacáridos de carga electronegativa, que ligan una abundante provisión de iones calcio, manteniéndolos permanentemente disponibles
para difundir al interior de la fibra muscular cardíaca cuando se produce el potencial de acción del túbulo T. La fuerza de contracción del músculo cardíaco depende de gran medida de la concentración de iones calcio en los líquidos extracelulares. La razón de ello es que los extremos de los túbulos T se abren directamente al exterior de las fibras musculares cardíacas, lo que permite que el mismo líquido extracelular del intersticio del músculo cardíaco penetre en el sistema de los túbulos T. Esto depende en gran medida de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular. En contraposición con esto, la fuerza de contracción del músculo esquelético resulta poco afectada por la concentración de calcio del líquido extracelular, debido a que su contracción se debe casi totalmente a los iones calcio liberados por el retículo sarcoplásmico del interior de las propias fibras musculares esqueléticas. Al final de la meseta del potencial de acción cardíaco, el flujo de iones de calcio al interior de la fibra muscular cesa bruscamente y los iones del sarcoplasma son rápidamente bombardeados fuera de las fibras musculares, tanto al retículo sarcoplásmico como a los túbulos T. Como consecuencia, la contracción cesa hasta que se producen nuevos potenciales de acción. A continuación, les voy a hablar acerca del electrocardiograma. Es una prueba sencilla que no produce ninguna molestia y no tiene ningún riesgo para el paciente. Es muy útil para el diagnóstico de varias afecciones. El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardíaco. Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal del paciente y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que presentan los estímulos eléctricos de las aurículas y los ventrículos. El aparato con el que se obtiene el electrocardiograma se llama electrocardiógrafo, como se puede ver en esta imagen. Las ondas dibujadas sobre el papel serían esta imagen que está acá. Este se usa para medir el ritmo y la regularidad de los latidos y el tamaño y posición de las aurículas y los ventrículos. Cualquier daño al corazón y los efectos sobre él pueden ser fármacos o algunos dispositivos implantados en el corazón, como los marcapasos. Las alteraciones en el trazado son imprescindibles para la detección y análisis de las arritmias cardíacas. También resulta muy útil en los episodios agudos de enfermedad coronaria, como lo es el infarto agudo al miocardio. Aquí, como se puede ver sobre el electrocardiograma, se pueden ver alteraciones en las diferentes ondas que representa cada uno de los impulsos. La forma en que se realiza, pues en este caso el médico va a conectar los cables del electrocardiógrafo a la piel del paciente por medio de adhesivos, que en este caso van a ser los electrodos, y los puntos en los que se colocan los electrodos serán los tobillos, muñecas y pecho. De esta forma se va a recoger el mismo impulso eléctrico desde diferentes posiciones, y primero se debe limpiar el área de la piel donde posteriormente se van a colocar los electrodos, e incluso en algunas ocasiones será necesario rasurar el vello de esa zona. Para la recogida de la actividad eléctrica por el electrocardiógrafo se necesita que sobre la piel del paciente se coloquen una serie de electrodos, normalmente alrededor de unos 10, que irán unidos hasta el electrocardiógrafo por unos cables. Con 10 electrodos se consiguen obtener 12 derivaciones, que se dibujan sobre el papel 12 trazados, que van a ser los impulsos eléctricos del corazón desde los diferentes puntos del cuerpo. Se pueden obtener derivaciones extras si se añaden más electrodos a la superficie corporal, pero el electrocardiograma básico debe constar como mínimo de 12 derivaciones. Bueno, la despolarización cardíaca. La despolarización cardíaca del corazón debe darse en una forma continua y progresiva, desde el tejido auricular hacia el ventricular, pero en una secuencia que coordine la actividad muscular y por lo tanto la contracción del corazón. Como el tejido de conducción cardíaca está localizado en el endocardio, la despolarización del tejido muscular se da de endocardio a epicardio. Despolarización auricular. El impulso cardíaco se origina en forma automática en el nódulo sinusal y es el que inicia el proceso de despolarización al disminuir la resistencia de la membrana celular. Prontamente, la onda se expande hacia abajo, activando las aurículas y llegando al nodo aurículo-ventricular. La onda de despolarización auricular precoz puede representarse como un vector, la longitud del cual indica la magnitud del voltaje generado por la onda de acceso.
Como la masa auricular es pequeña, en la superficie se registra una onda de baja amplitud, la onda P. Inmediatamente, antes de que se complete la despolarización auricular, empieza la despolarización del nodo auriculoventricular. No obstante, este proceso es de tan escasa magnitud por el pequeño número de células de su estructura que el instrumento electrocardiográfico resulta incapaz de detectar estos cambios. Por lo tanto, se debe en forma normal haber un retardo de la conducción entre las aurículas y los ventrículos, el que se manifiesta como un intervalo desde el final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Este es el segmento PR. Despolarización ventricular. Esta actividad eléctrica se registra en el electrocardiograma como el QRS. Para su mejor comprensión, se divide en despolarización septal, apical, ventricular izquierda y ventricular izquierda tardía. Empecemos con despolarización septal. Es el primer movimiento eléctrico importante en la despolarización ventricular. Empieza normalmente en el lado izquierdo del septum y se desplaza a la derecha. Esto se debe a que las ramas del fascículo de His penetran en el septo a un nivel más alto en el lado izquierdo que en el lado derecho. El movimiento septal izquierda-derecha inscribe la onda Q septal normal de complejo QRS. Despolarización apical. Un segundo movimiento eléctrico de importancia es la despolarización apical, que sigue a la despolarización precoz del ventrículo derecho. Aquí se inicia el registro de la onda R. Despolarización ventricular izquierda. Debido a la menor masa del ventrículo derecho, la despolarización se produce y se completa rápidamente. Un tercer movimiento eléctrico se dirige hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo. En este momento, las fuerzas son intensas, puesto que no hay fuerza contraria procedente del ventrículo derecho, y la masa muscular del ventrículo izquierdo es gruesa. La sumatoria de estas fuerzas eléctricas completa el registro de la onda R. Despolarización ventricular izquierda tardía. Un cuarto o último vector se dirige hacia la base del ventrículo izquierdo y se produce justo antes del final del proceso de despolarización ventricular. Esta fuerza da lugar a una acentuación de la amplitud de la onda R, pero muchas veces por la posición del corazón puede ser hacia atrás y hacia arriba, lo que se puede registrar como una onda negativa. Onda S del QRS. Ventrículos despolarizados. Una vez que los ventrículos han completado su despolarización, no hay diferencias de potencial en el cuerpo como resultado de los campos eléctricos que afectan el corazón. Por esto, el trazado electrocardiográfico retorna a la línea de base en todas las derivaciones. En este momento se inscribe el segmento ST. El miocardio está en una situación de refractariedad durante este periodo, y un estímulo miocárdico no consigue producir una nueva despolarización. Repolarización cardíaca. Debido probablemente a las altas presiones que hay en el interior de los ventrículos, la repolarización de los ventrículos empieza generalmente en la superficie epicárdica. Esto explica que la repolarización normal tenga la misma polaridad en el proceso de despolarización, lo que se registra como una onda T positiva. Ventrículos repolarizados. Finalmente, cada célula del miocardio llega al estado de repolarización, recuperando el potencial de reposo. Cargas negativas en el interior de la célula y de las positivas en el exterior. El corazón está listo de nuevo para la siguiente estimulación y contracción. El músculo miocárdico se encuentra en este punto en un estado receptivo, y un nuevo estímulo puede provocar un nuevo potencial de acción. En este momento, el trazado es isoeléctrico, puesto que en la superficie corporal no hay diferencias de potencial netas. Papel de los vasos sanguíneos. Empecemos con arterias. Las arterias son vasos cuyas paredes están formadas por tres capas: capa interna o endotelio, capa media y capa externa o adventicia, con un predominio de fibras musculares y fibras elásticas en la capa media. Ello explica las principales características de las arterias: la elasticidad y la contractilidad. Según la
proporción de fibras elásticas y musculares de esta capa, se pueden diferenciar dos tipos de arterias. El primer tipo son las arterias elásticas. Estas son las de mayor calibre, la aorta y sus ramas. Tienen una mayor proporción de fibras elásticas en su capa media y sus paredes son relativamente delgadas en relación con su diámetro. La principal función de estas arterias es la conducción de la sangre del corazón a las arterias de mediano calibre. El segundo tipo son las arterias musculares. Estas son las de calibre intermedio y su capa media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas. Gracias a la contracción, vasoconstricción o dilatación, vasodilatación de las fibras musculares, se regula el flujo sanguíneo en las distintas partes del cuerpo. Arteriolas. Las arteriolas son arterias de pequeño calibre cuya función es regular el flujo a los capilares. La pared de las arteriolas tiene una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar su calibre y por tanto el aporte sanguíneo al lecho capilar. Capilares. Los capilares son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas. Se sitúan entre las células del organismo en el espacio intersticial para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Las paredes de los capilares son muy finas para permitir este intercambio. Están formados por un endotelio y una membrana basal. Los capilares forman redes extensas y ramificadas, que incrementan el área de su superficie para el intercambio rápido de materiales. Los capilares nacen de las arteriolas terminales y en el sitio de origen presentan un anillo de fibras músculo liso llamado esfínter precapilar, cuya función es regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Venas y vénulas. La unión de varios capilares forma pequeñas venas, denominadas vénulas. Cuando la vénula aumenta de calibre, se denomina vena. Las venas son estructuralmente muy similares a las arterias, aunque sus capas interna y media son más delgadas. La capa muscular y elástica es mucho más fina que en las arterias, porque presentan una menor cantidad de fibras tanto elásticas como musculares. La capa externa, adventicia, es más gruesa y contiene más tejido conjuntivo. Las venas de las extremidades inferiores presentan válvulas en su pared, que es una proyección interna del endotelio. La función de estas válvulas es impedir el reflujo de sangre y ayudar a dirigir la sangre hacia el corazón. Anastomosis. Se llama anastomosis a la unión de dos o más vasos. Existen distintos tipos de anastomosis. Está la anastomosis arteriales y la anastomosis arteriovenosa. La anastomosis arteriales es la unión de dos ramas arteriales que irriga una misma región. La anastomosis arteriales constituye rutas alternas para que llegue sangre a un tejido u órgano. Mientras que la anastomosis arteriovenosa es la comunicación directa entre una arteriola y una vélula, de manera que la sangre no pasa a través de la red capilar. La presión sanguínea. La presión o tensión arterial es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la sangre contra las paredes vasculares. Esta fuerza de empuje es el único impulso con el que la sangre ha de recorrer todo el circuito vascular para poder retornar al corazón. La presión viene determinada por el volumen de sangre que contiene el sistema arterial y por las propiedades de las paredes. Si varía cualquiera de los parámetros, la presión se verá modificada. Tan solo una tercera parte del volumen sistólico sale de las arterias durante el periodo de sístole, y el volumen restante desciende de las arterias incrementando la presión arterial. Al terminar la contracción ventricular, las paredes arteriales distendidas vuelven de forma pasiva a su posición de partida y la presión arterial empuja la sangre a las arteriolas. Los valores normales oscilan entre lo que es los 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica, y la segunda, que va a ser de 80 milímetros de mercurio, que va a ser la presión diastólica. En la curva correspondería a 100 milímetros de mercurio y la segunda a 80 milímetros de mercurio. Estas medidas se utilizan en algunas convenciones de partida. La primera es la presión atmosférica, que se usa de referencia 0, y los valores están dados por encima de los 760 milímetros de mercurio ambientales. Y la segunda es que el total de las presiones utilizadas en el aparato circulatorio se van a referir en nivel al corazón. La presión arterial media es un parámetro cardiovascular importante, ya que proporciona el valor de presión con el que la sangre llega a los tejidos.
Es por lo tanto la fuerza efectiva que conduce la sangre a lo largo del sistema vascular. Su medida exacta se realiza calculando el área bajo la curva de presión dividida por el intervalo de tiempo. Después vamos a tener los métodos para medir la tensión arterial, que van a existir dos métodos. Va a ser el método palpatorio, en el cual con una mano se palpa el pulso radial o humeral y se infla el manguito hasta que el pulso desaparece. A continuación se procede a desinflar lentamente, y cuando se nota de nuevo el pulso, la presión marcada en el manómetro corresponderá con la presión arterial sistólica. Posteriormente se continúa desinflando hasta que el pulso se hace normal, y en ese punto se mide en el manómetro la presión diastólica. Es un método bastante impreciso, ya que la determinación de la presión diastólica exige una gran destreza en la palpación del pulso. También tenemos el método auscultatorio, que va a ser el más utilizado. Se procede de la siguiente manera: se sitúa el estetoscopio en la flexura del codo sobre la arteria braquial. No se aprecia ningún sonido debido a que el flujo en su interior es un flujo laminar y no genera ruido. Se infla el manguito hasta que desaparece el pulso radial, lo que supone que la arteria humeral queda bloqueada por la presión ejercida en el brazo. A continuación se desinfla lentamente, aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio sobre segundo, y cuando la presión en la arteria durante la eyección sistólica iguala a la del manguito, la sangre supera la zona de oclusión y pasa de forma turbulenta, generando una secuencia de ruidos que se denominan ruidos de Korotkov. También existen algunos factores que van a ser determinantes de la presión arterial. Estos van a ser: el volumen arterial va a depender del equilibrio entre el flujo de entrada de sangre a las arterias, y también si la distensibilidad disminuye por aumento de la resistencia periférica, la presión arterial también va a incrementar. Dinámica cardíaca o ciclo cardíaco. La actividad el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. La contracción y relajación de cada una de ellas es el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos asociados a ellas. Este proceso transcurre en menos de un segundo. Fases del ciclo cardíaco. En cada latido se van a distinguir lo que son 5 fases. La primera, sístole auricular; segunda, contracción ventricular isovolumétrica; tercera, eyección; cuarta, relajación ventricular volumétrica; 5, llenado auricular pasivo. Las 3 primeras van a corresponder a la sístole y las 2 últimas a la diástole. Sístole auricular. El ciclo se inicia con un potencial de acción en el nodo sinusal que en un principio se propagará por las aurículas provocando su contracción. Al contraerse estas, se expulsa toda la sangre que contienen hacia los ventrículos. Esto es posible gracias a que en esta fase las válvulas auriculoventriculares están abiertas, mientras que las otras se encuentran cerradas. Al final de esta fase, toda la sangre contenida en el corazón se encontrará en los ventrículos, dando paso a la siguiente fase. Contracción ventricular isovolumétrica. La onda de despolarización llega a los ventrículos, que en consecuencia comienzan a contraerse. Esto hace que la presión aumente en el interior de los mismos, de tal forma que la presión ventricular excederá a la auricular y el flujo tendrá a retrocederse hacia estas últimas. Sin embargo, esto no ocurre, pues el aumento de la presión ventricular determina el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que impedirá el flujo retrógrado de sangre. Por lo tanto, en esta fase todas las válvulas cardíacas se encontrarán cerradas. Eyección. La presión ventricular también será mayor que la arterial en los grandes vasos que salen del corazón, tronco pulmonar y la aorta, de modo que las válvulas sigmoideas se abrirán y el flujo pasará de los ventrículos a la luz de estos vasos. A medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos, la presión ventricular irá disminuyendo al mismo tiempo que aumenta en los grandes vasos. Esto termina igualando ambas presiones, de modo que parte del flujo no pasará por gradiente de presión hacia la aorta y tronco pulmonar. El volumen de sangre
que queda retenido en el corazón al acabar la eyección se denomina volumen residual, mientras que el volumen de la sangre eyectado será el volumen sistólico o volumen latido, que será aproximadamente de 70 mililitros. Relajación ventricular isovolumétrica. Corresponde al comienzo de la diástole o lo que es lo mismo al periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja de tal forma que esté hecho junto con la salida parcial del flujo de este mismo. Hace que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Por este motivo, el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar en los senos aórticos y pulmonar de las válvulas sigmoideas, empujándolas y provocando que éstas se cierren. Esta etapa se define por tanto como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las auriculoventriculares. Llenado auricular pasivo. Durante los procesos comentados anteriormente, las aurículas se habrán estado llenando de sangre, de modo que la presión en estas también será mayor que en los ventrículos, parcialmente vaciados y relajados. El propio gradiente de presión hará que la sangre circule desde las aurículas a los ventrículos, empujando las válvulas mitral y tricúspide, que se abrirán permitiendo el flujo en este sentido. Una nueva contracción auricular con origen en el nodo sinusal finalizará esta fase e iniciará la sístole auricular del siguiente ciclo. Ruidos. Por cada latido el corazón emite dos ruidos cardíacos, separados el uno del otro por un silencio. El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide en el comienzo de la sístole. La segunda porción es causada por el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar al final de la sístole ventricular. Esto fue todo por nuestra parte. Gracias. Aquí están las referencias.